El látigo de cuero crudo silbó por el aire matutino de Santa Fe, cortando la tensión como una navaja. Sobre la plataforma de madera astillada, una niña de no más de 12 años mantenía la cabeza erguida, mientras las cadenas de hierro le mordían las muñecas. Su piel cobriza brillaba bajo el sol implacable de Nuevo México, y sus ojos negros como la obsidiana desafiaban a la multitud que se había congregado para presenciar otra subasta de salvajes capturados. Era 1867, y la llamada civilización había llegado al territorio con toda su brutalidad disfrazada de progreso. «Aquí tenemos a una auténtica apache», rugió el subastador, un hombre corpulento cuyo bigote goteaba sudor, joven, fuerte, perfecta para el trabajo doméstico. «Empezamos con $50». La multitud murmuraba entre dientes. Algunos hombres escupían tabaco al suelo polvoriento mientras evaluaban a la niña como si fuera ganado. El olor acre del estiércol de caballo se mezclaba con el de los cuerpos sin lavar y el whisky barato que algunos habían desayunado. La niña, cuyo verdadero nombre era Aiyana, que significa flor eterna en su lengua, había sido capturada 3 días antes durante una redada militar en las montañas Chiricahua. Su familia había huido cuando los soldados de caballería llegaron al amanecer, pero ella había regresado para buscar a su hermano pequeño entre los escombros humeantes de su wickiup. Ese acto de amor fraternal la había condenado a las cadenas. $60, gritó un ranchero de rostro curtido por el viento. Su esposa, vestida de negro riguroso, asentía con aprobación calculadora. Necesitaban mano de obra barata para su hogar, y una india joven sería fácil de quebrar, pensaba. El precio siguió subiendo lentamente. $70, $80. Cada cifra era una puñalada más en el corazón de la dignidad humana. Entre la multitud, una anciana vestida con un elegante vestido de seda verde observaba la escena con creciente horror. Margaret Whitman, viuda de un próspero comerciante, había venido al mercado a comprar provisiones para su hogar, no a presenciar esta obscenidad. Sus manos enguantadas temblaban mientras apretaba su sombrilla de encaje, y algo en los ojos de la niña la transportó a un lugar muy lejano en su memoria. $90. El grito del ranchero cortó el aire como un disparo. Estaba decidido a llevarse a la niña. Ya podía imaginarla fregando sus pisos, alimentando a sus cerdos, durmiendo en el granero como un animal más de su propiedad. Su esposa sonreía con la satisfacción de quien encuentra una ganga en el mercado de la vergüenza. La anciana Margaret sintió que algo se quebraba en su pecho. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Una noche de tormenta 25 años atrás. Los gritos de guerra apache. El fuego consumiendo su caravana. Su esposo muriendo en sus brazos. Y su pequeña hija, su pequeña Mary, de apenas 2 años, desapareciendo entre las sombras mientras ella yacía inconsciente entre los muertos. El subastador alzó su martillo de madera. $90 a la una. $90 a las 2. Su voz resonaba como una sentencia de muerte en los oídos de Aiyana, quien por primera vez desde su captura sintió que las lágrimas amenazaban con traicionar su orgullo. Había sido criada para ser una guerrera, para enfrentar la muerte con honor. Pero esto era algo peor que la muerte. «Detengan esta abominación». El grito desgarró el aire como un trueno. La anciana Margaret había empujado a través de la multitud, su bastón de ébano golpeando el suelo con furia divina. Su rostro, normalmente pálido y sereno, estaba encendido de indignación y algo más profundo, algo que parecía brotar desde las cavernas más oscuras de su alma. «¡Esa niña no está en venta!». La multitud se volvió sorprendida hacia la elegante dama que osaba interrumpir el negocio. El subastador bajó su martillo, confundido. ¿Quién era esta mujer para detener una subasta legal? Pero Margaret Whitman no había terminado. Con una voz que temblaba de emoción contenida durante décadas, pronunció las palabras que cambiarían 2 destinos para siempre. «No pueden venderla porque esa niña es mi hija». El silencio que siguió al grito de Margaret fue tan denso que parecía sólido. Incluso el viento del desierto había dejado de soplar, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante tan extraordinaria declaración. La multitud intercambiaba miradas de incredulidad y susurros maliciosos.
¿Cómo podía una respetable dama blanca de la sociedad de Santa Fe reclamar como hija a una salvaje apache? El subastador, un hombre llamado Cornelius Briggs, que había visto todo tipo de extravagancias en sus 20 años de oficio, se rascó la cabeza con desconcierto. Señora Whitman, con todo respeto, pero esta niña es una apache pura. Fue capturada en territorio hostil hace 3 días. No hay manera de que sea su hija. Su voz llevaba esa mezcla de condescendencia y irritación que los hombres reservan para las mujeres que consideran histéricas. Margaret avanzó hacia la plataforma con pasos decididos, ignorando los murmullos crecientes de la multitud. Su vestido de seda verde se agitaba como las alas de un pájaro herido, pero su determinación era firme como el granito de las montañas cercanas. Hace 25 años, mi familia fue atacada por Raiding Party Apache cerca del río Gila. Mi esposo murió, yo quedé inconsciente, y mi pequeña Mary desapareció. Tenía exactamente la edad que tendría esta niña ahora. Aiyana observaba a la anciana blanca con una mezcla de fascinación y desprecio. Durante toda su vida había escuchado historias sobre los blancos y su capacidad infinita para la crueldad y el engaño. ¿Era esto otro truco para humillarla? ¿Una nueva forma de tortura psicológica? Sus ojos negros estudiaban el rostro arrugado de Margaret, buscando señales de mentira, pero encontrando algo más inquietante. Una desesperación genuina que reconocía en su propio corazón. «Esto es ridículo», interrumpió el ranchero que había estado pujando. «Todas las indias se parecen. Esta mujer está claramente perturbada por el sol». Su esposa asentía vigorosamente, sus plumas de avestruz bailando indignadas en su sombrero. Habían venido aquí a comprar una sirvienta, no a presenciar el delirio de una vieja loca. Margaret se volvió hacia él con una mirada que podría haber derretido acero. «¿Perturbada? ¿Dice usted? Señor, he vivido en este territorio cuando usted aún lloraba por los pechos de su madre. He visto cosas que harían que se orinara en los pantalones como un bebé, y le aseguro que reconozco a mi propia sangre». Su voz había adquirido un filo que pocos hombres se atrevían a desafiar. El sheriff local, un hombre delgado llamado Tom Bradley, se acercó nerviosamente. Conocía a Margaret Whitman de reputación, viuda rica, respetada en la comunidad, donante generosa de la iglesia. Pero esto era problemático. «Señora Whitman, entiendo su emoción, pero necesitamos pruebas. No podemos simplemente entregar una cautiva apache basándonos en una corazonada». «¿Pruebas?». Margaret se rió con amargura. «¿Qué pruebas tuvieron ustedes para determinar que era una esclava en primer lugar? ¿Su piel? ¿Su sangre apache?». Se acercó más a la plataforma, sus ojos fijos en Aiyana. «Niña, ¿tienes alguna marca de nacimiento? ¿Alguna cicatriz antigua?». Aiyana permaneció en silencio, pero algo en su interior se agitaba como un animal enjaulado. Había algo familiar en la voz de esta mujer blanca, algo que despertaba ecos en rincones de su mente que creía sellados para siempre. Sin pensarlo, su mano libre se movió hacia su hombro izquierdo, donde una pequeña cicatriz en forma de media luna había estado desde que podía recordar. Margaret vio el gesto y sintió que su corazón se detenía. La cicatriz en el hombro izquierdo se la hizo cuando tenía 2 años, al caerse de una silla. «Yo misma cosí la herida con hilo de seda». Su voz se quebró mientras hablaba, las palabras saliendo como una confesión arrancada por tortura. La multitud murmuró con renovado interés. Algunos comenzaron a apostar discretamente sobre el resultado de este drama inesperado. ¿Era posible que la respetable señora Whitman estuviera diciendo la verdad? ¿O había finalmente perdido la razón bajo el peso de años de soledad y dolor? El subastador miró nerviosamente entre Margaret y Aiyana. Su comisión dependía de completar esta venta, pero tampoco podía permitirse ofender a una de las mujeres más influyentes del territorio. «Mire, señora, aunque fuera cierto lo que dice, esta niña ha sido criada como apache. Es salvaje, peligrosa. No sería apropiado para una dama como usted». «No me diga qué es apropiado para mí». Margaret golpeó el suelo con su bastón con tal fuerza que varias personas retrocedieron. «He perdido 25 años de la vida de mi hija. No perderé ni un minuto más por sus convencionalismos sociales». Sus palabras resonaron como campanas de guerra, y por primera vez desde su captura,
Aiyana sintió algo parecido a la esperanza, naciendo en su pecho como una flor del desierto después de la lluvia. La tensión en la plaza del mercado había alcanzado un punto de ebullición. Margaret Whitman permanecía desafiante ante la plataforma, su elegante figura contrastando dramáticamente con la niña encadenada que la observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad creciente. El sol del mediodía caía implacable sobre la escena, creando sombras duras que parecían dividir el mundo en fragmentos de luz y oscuridad. El doctor Harrison Webb, médico del pueblo y hombre de cierta educación, se abrió paso entre la multitud. Era un hombre de mediana edad con barba cuidadosamente recortada y ojos inteligentes detrás de anteojos de montura dorada. Señora Whitman, como médico, debo decir que existe una forma de verificar su afirmación. Si esta niña fue criada por apaches desde los 2 años, debería tener ciertos patrones de cicatrices rituales, marcas tribales específicas. Margaret asintió ansiosamente. Sí, examínela, doctor. Pero también busque la cicatriz que mencioné. Mi pequeña Mary tenía una marca muy distintiva. Su voz temblaba con una esperanza que no había sentido en décadas, mezclada con el terror de que sus esperanzas fueran destruidas una vez más. Aiyana retrocedió instintivamente cuando el doctor se acercó. En su cultura, los hombres blancos que se hacían llamar sanadores eran frecuentemente los más peligrosos, aquellos que utilizaban sus conocimientos para torturar y envenenar a su pueblo. «No me toques, hombre blanco», espetó en apache, sus palabras cortantes como cuchillas. «Habla apache perfectamente», murmuró alguien entre la multitud. Si fuera una niña blanca criada por indios, seguramente recordaría algo de inglés. Los murmullos de duda se extendieron como ondas en un estanque, y Margaret sintió que su corazón se hundía. ¿Había permitido que la desesperación la cegara ante la realidad? Pero entonces sucedió algo extraordinario. El doctor Webb, que había servido como cirujano militar y había aprendido algunas palabras de varios dialectos indígenas, se dirigió a Aiyana en su propio idioma. «No te haré daño, pequeña guerrera. Solo necesito ver tu hombro». Su pronunciación era terrible, pero el intento de comunicarse en su lengua tomó a Aiyana por sorpresa. Por primera vez, la niña vaciló. Algo en la voz gentil del doctor, algo en la desesperación genuina en los ojos de la mujer blanca, algo en toda esta situación imposible, la hacía dudar de todo lo que creía saber sobre el mundo. Lentamente, con la gracia natural de su pueblo, se movió ligeramente para permitir que el doctor examinara su hombro. Dr. Webb estudió cuidadosamente la piel cobriza de Aiyana. No encontró las escarificaciones rituales típicas de las mujeres apache de su edad, lo cual era extraño. Las niñas apache usualmente recibían sus primeras marcas ceremoniales alrededor de los 10 años, pero allí, justo donde Margaret había dicho, había una pequeña cicatriz en forma de media luna, antigua y bien curada. «La cicatriz está ahí», anunció el doctor, su voz profesional pero teñida de asombro. «Exactamente donde la señora Whitman dijo que estaría. Y curiosamente, no veo evidencia de las marcas rituales que esperaría en una niña apache pura de esta edad». La multitud murmuró con renovado interés, las apuestas cambiando de manos mientras las probabilidades se recalculaban. Margaret se acercó más, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mary, mi pequeña Mary, ¿hay algo que recuerdes? ¿Algo de antes?» Su voz era apenas un susurro, cargada de 25 años de pérdida y esperanza. Aiyana la miró fijamente, y por un momento, algo parpadeó en las profundidades de su memoria. Una imagen borrosa, una mujer de cabello castaño cantando una canción extraña, el olor a lavanda, manos suaves acariciando su frente febril, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola más confundida que antes. «No eres mi madre», dijo finalmente en inglés quebrado, las palabras saliendo de algún lugar enterrado de su mente. «Mi madre es Mapé, mujer del jefe Cochise. Mi padre es el viento de las montañas. Tú eres solo otra mentirosa blanca». Pero mientras hablaba, una parte de ella se sorprendió de que las palabras inglesas vinieran tan fácilmente, como si estuvieran esperando todo este tiempo a ser liberadas. Margaret no se desanimó. En cambio, comenzó a cantar suavemente,
una canción de cuna que había cantado a su bebé hacía tanto tiempo. Hush little baby, don't say a word, Mama's gonna buy you a mockingbird. Su voz, aunque envejecida, aún llevaba la dulzura que había consolado a una niña pequeña en noches de tormenta. El efecto en Aiyana fue instantáneo y devastador. Su cuerpo se tensó como si hubiera sido golpeada por un rayo. Sus ojos se agrandaron con shock y reconocimiento. Esa melodía había estado en sus sueños durante años. Fragmentos de una vida que pensaba que era solo imaginación. ¡Para!, gritó, pero su voz se quebró con emoción. ¡Para de cantar esa canción! La canción de cuna flotaba en el aire polvoriento como un hechizo, y Aiyana se encontró transportada a un lugar que existía en los límites de su memoria consciente. Las imágenes llegaban en fragmentos. Una habitación con paredes de madera, una cuna con barrotes blancos, el rostro de una mujer joven, inclinándose sobre ella con amor infinito en los ojos. La realidad presente parecía disolverse mientras los recuerdos enterrados luchaban por emerger a la superficie. «¡No puede ser!», susurró, pero sus palabras carecían de la convicción anterior. Sus manos encadenadas temblaban mientras fragmentos de su vida anterior comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas que había estado roto durante décadas. El olor a lavanda que siempre asociaba con sueños extraños, la facilidad con que las palabras inglesas habían brotado de su boca, la extraña sensación de familiaridad que había sentido al ver el rostro de Margaret. Margaret continuó cantando, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Cada nota era una plegaria, cada verso un puente tendido a través de un abismo de 25 años. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. La multitud había guardado silencio, testigos involuntarios de un milagro o una tragedia. Nadie podía estar seguro de cuál. El sheriff Bradley se acercó nerviosamente. La situación se había salido completamente de control, y él no tenía precedentes legales para manejar algo así. Señora Whitman, incluso si esta niña fuera su hija, ha vivido como apache durante más de 2 décadas. Legalmente sigue siendo una cautiva de guerra. No puedo simplemente entregarla así como así. «¿Cautiva de guerra?». Margaret se volvió hacia él con furia renovada. Ella era un bebé cuando fue tomada, un bebé inocente que no eligió nada de esto. Si hay alguna justicia en este territorio maldito de Dios, reconocerán que esta niña es mi hija y que tiene derecho a volver a casa. Aiyana observaba este intercambio con creciente confusión. Durante toda su vida había sido enseñada que los blancos eran enemigos, invasores que mataban por placer y destruían todo lo que tocaban. Pero esta mujer lloraba por ella como si fuera preciosa, como si su pérdida hubiera sido una herida que nunca sanó. «¿Por qué?», preguntó Aiyana súbitamente, su voz apenas audible. «¿Por qué lloras por una desconocida?». Las palabras salieron en inglés, sorprendiéndola a ella misma. ¿Cuándo había aprendido a hablar el idioma del enemigo con tal fluidez? Margaret se acercó más, ignorando las cadenas y el peligro percibido. «Porque no eres una desconocida, mi amor. Eres la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, la que amamanté en noches frías, la que consolé cuando tenía pesadillas. Eres la razón por la que he vivido cada día de estos 25 años, la esperanza de que algún día te encontraría». «Pero yo recuerdo a mi madre apache», protestó Aiyana, aunque su voz sonaba menos segura. «Mape me crió, me enseñó las costumbres de nuestro pueblo. Ella es mi verdadera madre». Sin embargo, mientras hablaba, más imágenes la asaltaban. Una cocina con olor a pan recién horneado, pequeños zapatos de cuero, una muñeca de trapo con cabello amarillo. Dr. Webb se aclaró la garganta. Desde un punto de vista médico, es completamente posible que una niña de 2 años retenga algunos recuerdos subconscientes de su vida temprana, especialmente experiencias sensoriales como canciones o aromas. La plasticidad del cerebro infantil es extraordinaria para adaptarse a nuevas circunstancias. Un hombre mayor entre la multitud, obviamente un veterano con una pierna de palo, se adelantó. «Yo estuve en esa redada del río Gila hace 25 años. Era soldado entonces. Recuerdo la caravana Whitman. Fue una masacre terrible». Su voz ronca cortó el aire como una navaja. «Encontramos varios cuerpos,
pero nunca encontramos a la niña pequeña. Los apaches se la llevaron. Margaret se volvió hacia él con esperanza renovada. «Sí, usted estaba allí. Recuerda a mi Mary». Su voz se quebró con emoción. Tenía cabello rubio rizado y ojos azules como su padre. Llevaba un vestidito blanco con encaje rosa. Aiyana sintió como si el mundo se tambaleara. Tenía un recuerdo vago, casi como un sueño, de un vestido blanco. Lo había atribuido a fantasías infantiles, pero ahora... «¿Encaje rosa?», susurró, su mano libre moviéndose instintivamente hacia su garganta, donde, durante años, había llevado un pequeño pedazo de tela rosa que había encontrado entre sus pocas pertenencias cuando era muy pequeña. Sí, Margaret apenas podía hablar. Mi madre había hecho ese encaje. Era lo más hermoso que tenías. Sus ojos siguieron el movimiento de la mano de Aiyana hacia su garganta, y su corazón se detuvo al ver el pequeño trozo de encaje rosa, desgastado y descolorido, pero inconfundiblemente el mismo que había adornado el vestido de su bebé hacía tanto tiempo. El pequeño trozo de encaje rosa colgaba del cuello de Aiyana como una reliquia sagrada, y cuando Margaret lo vio, su mundo se reconstruyó en un instante. Era imposible negar la evidencia: la cicatriz, la canción, los recuerdos fragmentarios y ahora esta prueba tangible de un pasado compartido. La multitud había guardado un silencio reverencial, como si estuvieran presenciando un milagro en el polvoriento mercado de Santa Fe. «Ese encaje...» Margaret extendió una mano temblorosa hacia la reliquia. «Lo hice yo misma durante los meses de embarazo. Cada puntada era una oración por tu seguridad». Su voz se quebró completamente, y las lágrimas que había contenido durante 25 años finalmente fluyeron sin restricción. Aiyana tocó inconscientemente el encaje que había conservado toda su vida sin saber por qué. Magpie, su madre adoptiva apache, le había dicho que lo había llevado cuando llegó al campamento, pero nunca había comprendido su significado. Ahora, mirando el rostro devastado de Margaret, comenzaba a entender que había estado llevando un pedazo de su verdadera historia alrededor del cuello durante décadas. El subastador Briggs estaba perdiendo el control de la situación y su paciencia. «¡Basta de sentimentalismos!», rugió, golpeando su martillo contra la plataforma. «Esto es una subasta legal. Tengo compradores esperando y dinero que ganar. No voy a permitir que una vieja histérica arruine mi negocio». «Su negocio es la venta de seres humanos», replicó Margaret con desdén helado. «Y si esta niña es mi hija, como claramente es, entonces usted está intentando vender a una ciudadana blanca libre. Eso no es solo ilegal, señor Briggs. Es traición contra todo principio cristiano y civilizado». El ranchero que había estado pujando se adelantó agresivamente. «¡Tonterías! Esta india ha vivido como salvaje durante décadas. Ha matado blancos, ha participado en redadas. No puede simplemente reclamar civilización porque tenga una cicatriz y un trapo viejo». Su rostro estaba rojo de indignación y codicia frustrada. Aiyana se irguió con orgullo feroz. «Sí, he luchado contra tu pueblo. Sí, he defendido mi tierra contra los invasores. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. No me avergüenzo de ser apache, sin importar de dónde vine». Sus palabras resonaron con la dignidad de una guerrera que no se disculparía por defender a su pueblo adoptivo. Margaret sintió una mezcla de orgullo y dolor al escuchar la fiereza en la voz de su hija. Esta joven había desarrollado una fuerza que ella nunca había poseído, pero había sido forjada en el fuego de la guerra y la pérdida. «No te pido que niegues quién eres ahora, Mary. Te pido que recuerdes también quién eras antes. Mi nombre es Aiyana», respondió la niña con firmeza. «Significa flor eterna en mi lengua. Mary murió en esa caravana hace 25 años, pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, su voz llevaba una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. El doctor Webb intervino nuevamente. «Desde un punto de vista legal y médico, tenemos evidencia sustancial para apoyar la afirmación de la señora Whitman. La cicatriz, los recuerdos lingüísticos, el artefacto físico. Cualquier juez razonable tendría que considerar seriamente esta evidencia». El sheriff Bradley se encontraba en un dilema imposible. Por un lado, tenía una subasta legal que había estado procediendo normalmente. Por el otro,
tenía a una de las mujeres más respetadas del territorio reclamando que la mercancía era en realidad su hija secuestrada. Voy a tener que suspender esta subasta hasta que podamos resolver esto apropiadamente, anunció finalmente. No puede hacer eso, protestó Briggs. Tengo derechos, tengo contratos. Esta es una propiedad legal obtenida en una redada militar autorizada. Su voz se había vuelto estridente con pánico financiero. Margaret se acercó más a la plataforma, sus ojos fijos en Aiyana. Hija, sé que esto es confuso y aterrador. Sé que no me conoces como madre, que tienes otra familia que amas. Pero también sé que hay una parte de ti que recuerda, que ha estado esperando durante todos estos años. Su voz era suave pero insistente. Aiyana la miró durante un largo momento, estudiando cada línea de su rostro envejecido, buscando algo que pudiera reconocer. Y entonces, como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta, vino un recuerdo más claro. Una mujer joven de cabello castaño, sosteniendo sus manos pequeñas mientras caminaban por un jardín lleno de flores amarillas. Girasoles, susurró sin darse cuenta. Margaret jadeó. Sí, teníamos un jardín de girasoles detrás de nuestra casa. Te encantaba correr entre ellos. Decías que eran tan altos como árboles. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras el último fragmento del rompecabezas encajaba en su lugar. La multitud observaba en silencio mientras dos mujeres de mundos completamente diferentes luchaban por encontrar un puente a través de un abismo de tiempo, cultura y dolor. El sol de la tarde comenzaba a declinar, arrojando sombras largas sobre una escena que cambiaría para siempre el destino de ambas. La noticia del extraordinario evento en el mercado se extendió por Santa Fe como fuego en pasto seco. Para el anochecer, toda la ciudad hablaba de la respetable señora Whitman y su imposible afirmación sobre la niña apache. El juez territorial William Morrison, un hombre de 60 años con cabello blanco como la nieve y reputación de justo pero severo, fue llamado para decidir sobre el caso más extraordinario de su carrera legal. La audiencia se programó para la mañana siguiente en el pequeño tribunal de adobe. Margaret había insistido en pagar por las mejores habitaciones del hotel local para Aiyana, pero la joven había rechazado dormir en una cama blanca, eligiendo en cambio el suelo duro cerca de la ventana, donde podía ver las estrellas que habían sido sus compañeras constantes durante toda su vida apache. Esa noche, mientras Margaret velaba desde una silla cercana, Aiyana experimentó sueños vividos que eran más recuerdos que fantasías. Vio flashes de una vida anterior, manos gentiles bañándola en una tina de cobre, el sonido de agujas de Tiger clicking en tardes silenciosas, el aroma de pan horneándose en un horno de leña. Pero entremezclados con estos recuerdos estaban imágenes de su vida apache, Magpie enseñándole a curtir pieles, las historias alrededor del fuego, la libertad de correr descalza por cañones rocosos. ¿Quién soy realmente?, murmuró en la oscuridad, sus palabras una mezcla de inglés y apache que reflejaba la división en su alma. Margaret la escuchó y se acercó silenciosamente. Eres ambas, mi querida niña. Eres Mary, la hija que perdí, y eres Aiyana, la guerrera que te convertiste. No tienes que elegir entre ser una o la otra. Su voz era suave en la oscuridad, ofreciendo un consuelo que Aiyana no sabía que necesitaba. La mañana del juicio, el pequeño tribunal estaba abarrotado. Curiosos habían venido desde millas de distancia para presenciar este caso sin precedentes. ¿Podía una mujer blanca reclamar como hija a una guerrera apache? ¿Y qué significaría tal decisión para el delicado equilibrio entre colonos e indígenas en el territorio? El juez Morrison golpeó su martillo contra el escritorio de madera gastada. Su rostro curtido por años de decisiones difíciles mostraba la gravedad del momento. Nunca en mis 30 años como juez he enfrentado un caso tan extraordinario, comenzó, su voz resonando en el tribunal silencioso. Tenemos ante nosotros no solo una cuestión legal, sino una cuestión de identidad, familia y humanidad. Margaret había vestido su mejor traje negro, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba los guantes de encaje. Había contratado al mejor abogado del territorio, James Patterson, un hombre elegante con bigote encerado que había manejado casos complejos de derechos de propiedad. Frente a ellos,
Aiyana permanecía de pie con la dignidad silenciosa de su pueblo, rehusando sentarse en la silla que le habían ofrecido. «Su señoría», comenzó Patterson, «presentamos evidencia irrefutable de que esta joven es Mary Elizabeth Whitman, secuestrada como bebé durante la masacre del río Gila en 1842. Tenemos testimonio médico sobre la cicatriz identificativa, evidencia física del encaje familiar y el reconocimiento de recuerdos profundamente enterrados que han emergido tras el reencuentro con su madre biológica». El abogado de la parte opuesta, representando los intereses del subastador y los compradores potenciales, era un hombre corpulento llamado Samuel Briggs, hermano del subastador. «Su señoría, esta es una farsa sentimental. Esta mujer es una apache pura, criada en salvajismo, entrenada para matar blancos. Ninguna cantidad de cicatrices o trapos viejos puede cambiar 25 años de cultura bárbara». Aiyana se irguió ante el insulto, sus ojos destellando con furia controlada. «Hablas de barbarie, hombre blanco, pero tu gente vende niños como ganado. Hablas de salvajismo, pero tu gente mata mujeres y ancianos por diversión. ¿Quién es realmente el bárbaro aquí?». Un murmullo se extendió por el tribunal ante su elocuente respuesta en inglés perfecto. El juez Morrison se inclinó hacia adelante con interés. «Señorita, ¿cómo prefiere que la llame?». «Soy Aiyana de los Chiricahua», respondió con orgullo, «pero he comenzado a recordar que una vez fui algo más». Margaret sintió que su corazón se hinchaba de orgullo al escuchar la dignidad en la voz de su hija. Esta joven había sido forjada en circunstancias que ella nunca podría haber imaginado, pero había emergido fuerte y noble. «Aiyana», dijo el juez con respeto, «¿qué recuerda usted de su vida antes de vivir con los Apache?». La joven cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una nueva vulnerabilidad en ellos. «Recuerdo fragmentos. Una canción que esta mujer cantó ayer. Recuerdo girasoles altos como árboles. Recuerdo manos suaves curando mi herida». Su voz se suavizó. «Recuerdo sentirme segura». «Y sin embargo», intervino Samuel Briggs agresivamente, «también recuerda participar en redadas contra asentamientos blancos. También recuerda matar a colonos inocentes. ¿Cómo podemos entregar semejante asesina a una ciudadana respetable?». La acusación cortó el aire como un látigo, y Aiyana sintió la vergüenza y la rabia luchando en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, Margaret se puso de pie con furia maternal. «Mi hija defendió su hogar adoptivo contra invasores. Si eso la convierte en asesina, entonces cada soldado de este territorio es igualmente culpable». El veterano de una pierna que había testificado el día anterior se adelantó desde las gradas del público. «Su señoría, permítame hablar. Yo estuve en esas montañas. Vi lo que nuestros soldados hicieron a campamentos apache pacíficos. Vi mujeres y niños masacrados por Sport. Si esta niña luchó contra nosotros, fue porque nosotros la convertimos en enemiga». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad entre los espectadores blancos. El juez Morrison se frotó la barba pensativamente. Este caso estaba exponiendo heridas mucho más profundas que una simple disputa de custodia. El testimonio del veterano había cambiado la atmósfera del tribunal de manera palpable. Los espectadores intercambiaban miradas incómodas, algunos por primera vez confrontando la realidad de que las guerras indias no habían sido tan unilaterales como les habían enseñado. El juez Morrison observaba cuidadosamente a Aiyana, viendo en ella no solo a una apache capturada, sino a una joven atrapada entre dos mundos que habían estado en guerra durante décadas. «Aiyana», dijo el juez con voz gentil, «me gustaría escuchar su perspectiva. Si determinamos que usted es legalmente Mary Whitman, ¿qué desearía que sucediera?». La pregunta la tomó por sorpresa. Durante toda su vida, las decisiones habían sido tomadas por otros, por los jefes de guerra, por los soldados que la capturaron, por los hombres que querían venderla. Nadie le había preguntado jamás qué deseaba ella. «Yo», comenzó. Luego se detuvo, luchando con emociones contradictorias. Margaret se inclinó hacia adelante ansiosamente, pero se contuvo de hablar. Había aprendido en estas últimas horas que su hija se había convertido en una mujer fuerte que merecía tomar sus propias decisiones, sin importar cuánto doliera esa realización. Magpé me enseñó que cuando uno está perdido en las montañas,
Debe detenerse y escuchar su corazón, dijo Ayanna finalmente. Mi corazón está dividido como un cañón partido por un rayo. Una parte de mí recuerda la seguridad y el amor de esta mujer que dice ser mi madre. Otra parte de mí es apache hasta los huesos, forjada en fuego y viento. Un anciano apache había logrado entrar al tribunal, a pesar de las restricciones. Era José, uno de los exploradores que trabajaba ocasionalmente para el ejército, y había conocido a Ayanna en el campamento. Se puso de pie lentamente. «Su señoría, ¿puedo hablar por esta niña?» El juez asintió, curioso por escuchar otra perspectiva. José habló en inglés cuidadoso pero claro. Ayanna fue traída a nuestro pueblo cuando era muy pequeña. Mape la crió como su propia hija, pero siempre supo que era diferente. Tenía sueños extraños, hablaba palabras en lengua desconocida. Mape decía que los espíritus la llamaban desde 2 direcciones. Margaret sintió lágrimas corriendo por sus mejillas al escuchar que incluso la madre adoptiva de su hija había reconocido que ella pertenecía a otro lugar también. Pero, continuó José, también fue verdadera apache, luchó con valentía, protegió a los débiles, honró a los ancianos. Su sangre puede ser blanca, pero su corazón conoce el camino del pueblo. Samuel Briggs se puso de pie con irritación. Su señoría, esto se está convirtiendo en un circo sentimental. La ley es clara. Esta es una cautiva apache tomada en guerra legítima. No importa qué historias conmovedoras escuchemos. Pero el juez Morrison lo silenció con una mirada. Señor Briggs, en este tribunal consideramos no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. Y el espíritu de nuestras leyes es proteger a los inocentes y reunir a las familias. Ayanna había estado escuchando en silencio, pero ahora se acercó directamente al estrado del juez. Su señoría, he escuchado muchas palabras hoy sobre quién soy y a dónde pertenezco, pero hay algo que debo saber antes de que pueda responder a su pregunta. Se volvió hacia Margaret, sus ojos negros intensos pero ya no hostiles. Si soy tu hija, ¿me aceptarías sabiendo que soy también apache? ¿Podrías amar a alguien que ha matado a tu gente? ¿Podrías llamar hija a alguien que nunca será completamente como tú? Margaret se puso de pie, y en ese momento, todas las pretensiones sociales y las expectativas culturales se desvanecieron. Era simplemente una madre enfrentando a su hija perdida. Mary, Ayanna, no me importa qué hayas hecho o en qué te hayas convertido. Te amo porque eres mía, pero también te amo por la mujer valiente que has llegado a ser. No quiero cambiarte, solo quiero la oportunidad de conocerte. El silencio en el tribunal era tan profundo que se podía escuchar el viento del desierto susurrando entre las vigas de adobe. Ayanna estudió el rostro de Margaret durante un largo momento, buscando señales de engaño o condición, pero encontrando solo amor incondicional. Entonces, dijo finalmente, me gustaría probar este puente entre 2 mundos, pero con condiciones. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué condiciones? Seguiré siendo Ayanna, aunque también sea Mary. Honraré tanto a Mape como a esta madre que me reclama. Y si alguno de los 2 pueblos me rechaza por ser de ambos, entonces forjaré mi propio camino. Su voz resonó con la sabiduría de alguien que había aprendido a navegar entre mundos incompatibles. Margaret sintió que su corazón podría explotar de orgullo y amor. Su hija había encontrado una solución que honraba tanto su pasado como su futuro, una sabiduría que ella misma no había poseído a su edad. La decisión del juez Morrison fue histórica. Declaró que Ayanna era legalmente Mary Elizabeth Whitman, pero también estableció un precedente legal reconociendo su derecho a mantener su identidad cultural apache. Esta joven es ciudadana de este territorio por nacimiento, pronunció, pero también es hija honoraria del pueblo apache por crianza. La ley debe evolucionar para reconocer las realidades complejas de nuestro tiempo. Los meses que siguieron fueron un periodo de ajuste extraordinario tanto para Margaret como para Ayanna. La mansión Whitman, con sus elegantes muebles victorianos y jardines cuidados, se convirtió en un territorio neutral donde 2 culturas lentamente aprendían a coexistir. Margaret había contratado a José como consultor cultural, determinada a entender el mundo que había formado a su hija durante 25 años. Ayanna inicialmente durmió en el suelo de su habitación asignada,
encontrando las camas europeas demasiado blandas después de años durmiendo bajo las estrellas. Margaret, en lugar de insistir en conformidad, mandó hacer una plataforma baja de madera donde su hija pudiera descansar cómodamente. Era un pequeño compromiso, pero simbolizaba su compromiso de aceptar a Aiyana tal como era. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Aiyana una tarde, mientras observaba a Margaret aprender torpemente a tejer canastas al estilo apache. ¿Por qué no insistes en que me convierta en la niña blanca que perdiste? Margaret dejó a un lado la canasta a medio terminar, sus dedos doloridos por el trabajo no familiar. Porque esa niña murió hace 25 años, como tú dijiste. Tú eres quien eres ahora, no quien podrías haber sido. Y quien eres ahora es extraordinaria. Gradualmente, Aiyana comenzó a compartir historias de su vida apache. Margaret escuchaba con fascinación y horror, mientras su hija describía redadas peligrosas, ceremonias sagradas y la filosofía compleja de un pueblo que había sido pintado como salvajes primitivos. Mahpe me enseñó que la tierra no pertenece a las personas, sino que las personas pertenecen a la tierra, explicó Aiyana una noche mientras observaban las estrellas desde el jardín. Esa es sabiduría profunda, respondió Margaret suavemente. Nosotros los blancos podríamos aprender mucho de tal perspectiva. No todo fue fácil. La sociedad de Santa Fe luchaba por aceptar la situación. Algunas damas de la iglesia dejaron de visitar a Margaret, escandalizadas por su aceptación de las costumbres paganas de su hija. Algunos hombres de negocios cuestionaban la cordura de confiar en alguien con sangre india para manejar la considerable fortuna Whitman. Pero Margaret había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Si mi aceptación de mi hija los incomoda, les dijo firmemente a las criticonas, entonces quizás deberían examinar qué dice eso sobre sus propios corazones cristianos. Aiyana también enfrentó sus propios desafíos. Algunos apaches que comerciaban en la ciudad la veían como traidora por vivir con los blancos. Otros blancos nunca la aceptarían completamente sin importar su linaje. Estaba literalmente atrapada entre mundos, perteneciendo completamente a ninguno. Una noche, después de un encuentro particularmente doloroso con algunos jóvenes del pueblo que la habían llamado India sucia, a pesar de su vestido elegante, Aiyana llegó a casa con lágrimas de frustración. ¿Valió la pena?, le preguntó a Margaret. ¿Valió la pena encontrarnos solo para descubrir que no encajo en ningún lugar? Margaret la abrazó, algo que había aprendido a hacer gradualmente mientras Aiyana se acostumbraba al afecto físico. Mi querida niña, las personas más extraordinarias de la historia son aquellas que no encajan en las categorías simples. Tú eres un puente entre mundos. Eso te hace no menos valiosa, sino infinitamente más preciosa. Pero fue José quien ofreció la perspectiva más profunda durante una de sus visitas semanales. En las historias antiguas de nuestro pueblo, le dijo a Aiyana en apache, los caminantes entre mundos son sagrados. Son los que llevan sabiduría de un lugar a otro. Los que pueden ver lo que otros no pueden ver, porque han vivido en múltiples realidades. Aiyana comenzó a entender que su posición única no era una maldición, sino un don. Podía servir como intérprete no solo de idiomas, sino de culturas, ayudando a ambos lados a ver la humanidad en el otro. 6 meses después del juicio, Aiyana tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que quería viajar de regreso a las montañas Apache para visitar a Mahpe y honrar apropiadamente a la mujer que la había criado. Necesito cerrar ese círculo, explicó, antes de poder abrir completamente el nuevo. Margaret inicialmente sintió pánico ante la idea de que su hija recién encontrada desapareciera nuevamente en el territorio Apache, pero había aprendido a confiar en el juicio de Aiyana. Iré contigo, dijo simplemente. Es demasiado peligroso, protestó Aiyana. Las montañas están llenas de guerreros que no distinguirán entre una blanca buena y una mala. Entonces me protegerás, respondió Margaret con una sonrisa. Después de todo, eres mi hija. Si no puedo confiar en ti para mantenerme segura, ¿en quién puedo confiar? El viaje a las montañas Chiricahua fue una odisea de 3 semanas que transformó tanto a Margaret como a Aiyana de maneras que ninguna había anticipado. Margaret, que nunca había montado más de unas millas de Santa Fe, descubrió reservas de fuerza física que no sabía que poseía. Aiyana,
viendo a su madre biológica adaptarse al terreno hostil sin quejas, desarrolló un nuevo respeto por la determinación silenciosa de las mujeres blancas. «Tus manos están sangrando», observó Ayanna durante la segunda semana, notando las ampollas en las palmas de Margaret por sostener las riendas. «También las tuyas cuando aprendiste a bordar», respondió Margaret secamente, envolviendo sus manos con tiras de tela. «El dolor es temporal. El conocimiento dura para siempre». Habían viajado con una pequeña escolta militar hasta la frontera del territorio apache, pero desde allí continuaron solos, confiando en el conocimiento del terreno de Ayanna y en su esperanza de que sus antiguos compañeros de tribu los recibirían en paz. El reencuentro con Mape fue intensamente emocional. La mujer apache, ahora en sus 60 años, había envejecido considerablemente desde la captura de Ayanna. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su hija adoptiva aproximarse al campamento, pero también notó inmediatamente la transformación sutil en la postura y vestimenta de la joven. «Has vuelto diferente, pequeña flor», dijo Macpe en apache, estudiando cuidadosamente a Ayanna. «Caminas como alguien que ha encontrado un nuevo río». «He encontrado mi primer río», respondió Ayanna, «pero el segundo río que tú me diste sigue fluyendo en mi corazón». Margaret observaba este intercambio sin entender las palabras, pero comprendiendo perfectamente las emociones. Cuando Ayanna le presentó a Mape como la mujer blanca que me dio vida, pero tú me diste alma, Margaret sintió una mezcla de gratitud y humildad que nunca había experimentado. A través de José, quien había viajado con ellas como intérprete, Margaret pudo comunicarse directamente con Mape. «Quiero agradecerte por amar a mi hija cuando yo no pude», le dijo, sus palabras traducidas cuidadosamente para preservar su sinceridad. Mape estudió a Margaret durante un largo momento antes de responder. «Esta niña llegó a nosotros rota por la guerra. La sanamos con amor apache. Ahora veo que tú también estabas rota por la pérdida. Ella también te ha sanado». Durante los días que siguieron, Margaret observó a Ayanna reintegrarse temporalmente en la vida apache. Vio a su hija participar en ceremonias sagradas, ayudar en las tareas diarias del campamento y contar historias a los niños pequeños sobre la vida en la Ciudad Blanca. Era como ver a alguien poniéndose ropa familiar después de mucho tiempo. Pero también notó algo más. Ayanna ahora servía como puente natural entre los mundos. Cuando surgían preguntas sobre las intenciones del gobierno territorial, ella podía ofrecer perspectivas que ningún apache puro podía proporcionar. Cuando Margaret malinterpretaba una costumbre apache, Ayanna podía explicar tanto el gesto como su significado cultural más profundo. Una noche, mientras se sentaban alrededor del fuego ceremonial, Mape habló directamente a Margaret sin intérprete, usando las pocas palabras en inglés que había aprendido a lo largo de los años. «Tu hija es regalo para ambos pueblos. Ella lleva paz en su corazón». Margaret asintió, comprendiendo que esta mujer sabia había visto lo que ella misma estaba comenzando a entender. Ayanna no era simplemente una persona atrapada entre culturas, sino alguien destinada a ser un puente de entendimiento. En la última noche de su visita, Ayanna organizó una ceremonia especial que ninguno de los dos pueblos había visto antes. Con la bendición tanto de Macpe como de Margaret, creó un ritual que honraba tanto sus raíces apaches como su herencia blanca. Cantó canciones de cuna en inglés bajo las estrellas del desierto, mientras las mujeres apache escuchaban con respeto silencioso. «Soy hija de dos madres, hermana de dos pueblos», declaró en ambos idiomas. «Llevaré las mejores tradiciones de ambos mundos y trabajaré para que se entiendan mutuamente». Cuando llegó el momento de partir, Mape le dio a Margaret un regalo extraordinario. Un collar de cuentas apache que había pertenecido a la bisabuela de Ayanna adoptiva. «Para que recuerdes que ahora también eres parte de nuestra familia», dijo a través de José. Margaret respondió dándole a Mape el anillo de bodas de su propia madre, un símbolo de generaciones de mujeres fuertes. «Para que recuerdes que tú también eres parte de la nuestra». El viaje de regreso a Santa Fe fue tranquilo y contemplativo. Madre e hija habían encontrado finalmente un entendimiento completo, no solo de su relación, sino de su propósito compartido en un mundo que desesperadamente necesitaba puentes de comprensión. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Margaret mientras se acercaban a la ciudad.
Construiremos algo nuevo, respondió Aiyana con confianza. Una casa donde ambas culturas puedan encontrarse en paz. Un lugar donde los niños aprendan que la diferencia no es enemiga, sino regalo. Al llegar a Santa Fe, encontraron que su historia se había extendido mucho más allá del territorio. Periodistas de ciudades lejanas querían entrevistar a la mujer blanca que encontró a su hija Apache y a la guerrera india que regresó a la civilización. Pero Aiyana y Margaret tenían una visión más amplia. Juntas, establecieron la primera escuela integrada del territorio, donde niños blancos, mexicanos e indígenas podían aprender juntos. Margaret proporcionó los fondos y la influencia social, mientras Aiyana aportó la sabiduría cultural y la determinación férrea. No fue fácil. Enfrentaron oposición, amenazas y boicots, pero también encontraron aliados inesperados, veteranos militares cansados de la guerra, mujeres que habían perdido hijos en conflictos interculturales, comerciantes que veían el valor económico de la paz. 5 años después del grito que había cambiado sus vidas, Margaret y Aiyana se sentaron en el porche de su escuela, observando niños de todas las etnias jugar juntos en el patio. El cabello de Margaret ahora era completamente blanco, pero sus ojos brillaban con propósito renovado. Aiyana había crecido hasta convertirse en una mujer de extraordinaria gracia y sabiduría, respetada por ambas comunidades. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Margaret, observando a una niña apache enseñar palabras en su idioma a un niño blanco. «Mira a esos niños», respondió Aiyana suavemente. «Ellos no ven enemigos cuando se miran entre sí, ven amigos, compañeros de juego, hermanos y hermanas. Esa es la única prueba que necesitamos». Un mensajero llegó corriendo hacia ellas, llevando noticias del territorio. Más tribus habían solicitado enviar niños a su escuela. El gobierno territorial estaba considerando adoptar su modelo para otras regiones. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de una madre por su hija perdida se había convertido en un movimiento que estaba cambiando la cara del oeste americano. Mientras el sol se ponía sobre las montañas distantes, tiñendo el cielo de rosa y oro, Margaret tomó la mano de Aiyana. Ya no eran simplemente madre e hija reunidas, eran socias en la construcción de un mundo mejor, un mundo donde el amor podía trascender las barreras culturales y donde la humanidad compartida era más fuerte que cualquier división artificial. «La niña apache que iba a ser vendida como esclava», murmuró Margaret con una sonrisa, «se convirtió en la profesora que liberó a generaciones futuras de la esclavitud del odio». Aiyana apretó la mano de su madre y asintió. Y la madre que perdió a su hija encontró no solo una familia, sino un propósito que cambiaría el mundo. En la distancia, el viento del desierto llevaba el sonido de niños riendo en múltiples idiomas, una sinfonía de esperanza que resonaría a través de las generaciones venideras. La flor eterna había encontrado finalmente el suelo donde podía florecer plenamente, esparciendo semillas de paz en tierra que había conocido demasiada guerra. El círculo estaba completo, pero era también el comienzo de infinitos círculos nuevos, cada uno expandiéndose hacia un futuro donde la humanidad compartida triunfaría sobre la división y donde el amor sería más fuerte que el miedo. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el periodo de transición en el oeste americano, el nombre de Aiyana Whitman aparecería como una figura pivotal en los esfuerzos de reconciliación intercultural. Su escuela se convirtió en modelo para docenas de instituciones similares y sus métodos de enseñanza que incorporaban sabiduría tanto indígena como europea fueron estudiados en universidades del este. Margaret vivió hasta los 85 años, lo suficiente para ver a sus primeros nietos graduarse de universidades prestigiosas, llevando consigo lecciones de tolerancia y respeto mutuo. En su lecho de muerte, sostuvo la mano de Aiyana y susurró: «Gracias por enseñarme que perder una hija me permitió encontrar algo mucho más grande, una causa por la cual vivir». Aiyana continuó su trabajo hasta bien entrada la vejez, convirtiéndose en consultora para tratados de paz y defensora de los derechos tanto de pueblos indígenas como de inmigrantes. Su historia se convirtió en leyenda, pero más importante aún, su ejemplo inspiró a innumerables personas a buscar puentes en lugar de muros. La pregunta que había atormentado a una niña en cadenas, ¿quién soy realmente?,
había encontrado su respuesta más profunda. Somos todos, cada uno de nosotros, más que la suma de nuestras partes, más grandes que las categorías que otros nos asignan, y capaces de transformar el mundo cuando elegimos el amor sobre el miedo. En el cementerio de Santa Fe, una lápida única marca el lugar de descanso de Margaret Elizabeth Whitman. Está tallada en 2 idiomas, inglés y apache, y simplemente dice: Madre de 2 pueblos, constructora de puentes, sembradora de paz. Junto a ella descansa Aillana, cuya lápida lee: Flor eterna que floreció entre mundos. Mantales. Su historia nos recuerda que la verdadera civilización no se mide por la tecnología o el poder militar, sino por nuestra capacidad de reconocer la humanidad en aquellos que son diferentes a nosotros y por nuestro coraje para tender la mano a través de abismos de incomprensión hacia la luz compartida de la compasión humana.